Vivimos en una sociedad profundamente machista. La sociedad nos enseña constantemente que somos culpables de esta situación, que tengo culpa porque no lo cuadré o no la cuadré, o que tengo culpa porque respondí el WhatsApp o porque me reí, qué tenía puesto, por qué iba sola, por qué salía a esa hora. La mayor parte de personas, hombres, mujeres, que pasan por acoso sexual, el primer impulso no es confrontar. Hay mucha confusión cuando algo extraño que nos hace sentir incómodas o incómodos sucede. No buscamos la denuncia como una vía de solución a lo que nos está sucediendo. Hay mucho miedo a tener alguna represalia, pero también hay mucho miedo a ser vista como una persona problemática en el trabajo. Se necesita como una reeducación donde no solamente nos enseñen a nosotras a decir basta o esto es inaceptable, sino también enseñen las cosas que no están bien. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a La Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en A La Vena. Súper contenta y feliz, ilusionadísima de poder compartir con ustedes un nuevo episodio en esta segunda temporada. Y hoy día tenemos a una invitada de lujo, y cuando digo de lujo es de lujo. Y me reía con ella al inicio, justo antes de empezar el episodio, porque le digo, vamos a hablar de acoso sexual y literalmente yo a ti no te he acosado sexualmente, pero sí te he acosado mal. Y aquí estamos, como normalmente digo a muchas de las personas que entrevisto, entre comillas las acoso porque soy muy perseverante y generalmente cuando pienso que una persona va a agregar mucho valor a un episodio o realmente me gustaría compartir con ella, literalmente no paro hasta conseguirlo y que esté sentada aquí con nosotros hoy día. Así que estoy súper contenta de tener a Marlene Molero en A La Vena y les quiero contar un poquito para las que o los que no conozcan quién es Marlene, les quiero contar quién es. Y prepárense porque la bio es súper wow. Ella es emprendedora de impacto social, cofundadora y CEO de Elsa. ¿Qué es Elsa? Elsa es una empresa que se dedica a desarrollar espacios laborales sin acoso, ¿ya? Y ella misma, Marlene, ya nos va a contar exactamente qué es lo que hace Elsa, qué la motivó a fundar Elsa. Ella es, Marlene, abogada laboralista y experta en género, con una maestría en este tema por la London School of Economics. Es miembro del directorio de la ONG CARE Perú y del Consejo Directivo de Perú Sostenible. Para los que no conocen qué cosa es CARE, CARE trabaja en ayudar a todas las poblaciones vulnerables y sobre todo a las mujeres. Marlene ya nos contará un poquito acerca de eso también. Marlene ha sido TEDx Speaker 2 veces, es considerada por Bloomberg como una de las 100 personas más innovadoras de América Latina, es considerada como una de las 50 mujeres más poderosas de Forbes Perú y forma parte del ranking Merco de líderes empresariales peruano. Y recientemente obtuvo el primer lugar en el Cartier Women's Initiative Award categoría LATAM por su trabajo con Elsa. O sea, cuando les dije prepárense, era prepárense porque realmente tiene una bio espectacular. Debe sentirse muy orgullosa de esa bio. Yo me sentiría recontra orgullosa. Yo quiero ser TEDx Speaker, es mi sueño, así tenga 87 años. Cada vez que presento a alguien que ha sido TEDx Speaker, digo, yo quiero ser TEDx Speaker algún día. Tengo que encontrar un tema para compartir. Y nada, sin más, quiero darle la bienvenida a Marlene. Bienvenida, Marlene. No, muchísimas gracias, Denise. Súper contenta de finalmente haber logrado coincidir en una fecha para estar acá. La verdad que sí. Además que tú me contaste que estás entre Perú y Chile, ¿no? Sí, estoy como en proceso de relocalizarme por allá. Entonces, en los últimos 4 meses,
la agenda se complicó bastante yendo entre uno y otro país, pero ya me voy otra vez en un ratito, así que aprovechemos. Qué bueno, lo máximo. Así que saquémosle el jugo a este tiempo juntas. Quiero empezar hablando de acoso sexual en general y quizás hablar de lo difícil que es hablar justamente de este tema, porque a pesar de todas las iniciativas, a pesar de que estamos en el 2025 ya, muchas personas siguen considerando este tema, sobre todo las mujeres, como un tema muy delicado, complejo, medio tabú, y creo que hay mucho miedo a veces, sobre todo para las víctimas de acoso sexual. Y también quisiera en este episodio ayudar a las personas que nos escuchan, Marlene, a entender qué es lo que realmente significa ser acosada sexualmente. Me refiero a qué tipo de conductas, ¿no? Porque a veces hay mucha confusión alrededor de eso. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo definirías tú o qué crees tú que es acoso sexual? A ver, el acoso sexual en el Perú está, y sobre todo en el ámbito laboral, regulado desde el año 2004. Fuimos uno de los primeros países en esta parte del mundo en abordarlo de esa manera. Y se define como conductas naturaleza sexual o sexista que son no deseadas por la persona que las recibe y que son susceptibles de generar un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante. Entonces, esa es como la definición de la norma y la podemos desagregar un poco, ¿no? O sea, conductas de naturaleza sexual o sexista, muchas veces podemos pensar en hechos manifiestos de connotación sexual, por ejemplo, el envío de imágenes de partes íntimas del cuerpo no solicitadas, ¿no es cierto? Y tiene que ser muy explícito para que nuestra imaginación lo asocie a eso, pero el acoso sexual es un espectro donde tenemos ese tipo de conductas que son más graves, pero tenemos también otras, ¿no? Tenemos invitaciones reiteradas a salir cuando no ha habido ninguna muestra del interés en salir. Por ejemplo, esos que invitan y los dejas eternamente en visto en el WhatsApp y piensan que todavía no reciben un rechazo de esa manera, ¿no? O acercamientos que no son necesarios o tocamientos que no son necesarios en los ámbitos laborales, que no tienen que ser en partes privadas del cuerpo necesariamente, no pueden ser los momentos masajes en los hombros, besos en la frente, agarradas de mano para, no sé, mover el mouse, agarradas de la pierna, en fin, ¿no? Se puede ir moviendo de formas bastante sutiles que en la medida que suele ser el caso, además, que se van dando una y otra vez reiteradamente, empezamos a hablar de un caso de acoso. No necesitan ser reiteradas. Eso también es importante, creo, aunque vamos a ver la reiterancia en la gran mayoría de casos que nos toquen ver. Entiendo entonces que con un acto, con una conducta, ya podríamos hablar, Marlene, de acoso sexual. Sí, con una sola conducta ya se puede hablar de acoso sexual. Ahora es importante entender cómo es que se elimina este requisito de la reiterancia de nuestra norma y de las normas de muchas partes del mundo y los estándares internacionales también. Es, por ejemplo, te levantan la falda y te meten la mano en una fiesta del trabajo. Tú no tienes que esperar que vuelva a suceder para que hables de acoso sexual. Pero cuando estaba el requisito de la reiterancia, tú veías muchas resoluciones de casos de acoso donde en esas situaciones te decían que tenía que suceder más de una vez. Entonces, para ese tipo de situaciones es que lo de la reiterancia sale, que creo que es evidente, digamos que no hacía nada, no tenía nada que ver ahí. Pero luego van a haber otras manifestaciones o expresiones muchísimo más sutiles, comentarios, bromas en doble sentido, comentarios homofóbicos, en fin, una serie de otras conductas que la tolerancia que lamentablemente todavía tenemos al acoso va a hacer que veamos la figura completa cuando empezamos a verla aparecer en reiteradas oportunidades, que nuevamente no es requisito de la norma, pero la gravedad va a empezar a construirse a partir de que se den una y otra vez. Y lo tercero que va a suceder ahí es que para que sea acoso sexual no requiere un rechazo expreso, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos, pero no me dijo que no, ¿no? O no me escribió que no, o yo no me enteré que no. Y el rechazo ya no es un requisito para que hablemos de acoso sexual. Basta con que la conducta sea no deseada. Y eso traslada la responsabilidad de las partes. Porque si antes yo me tenía que fijar en si Denise me dijo que no expresamente, y si Denise no me dijo que no expresamente, pues no estamos en este mundo del acoso sexual. Ahora es yo
cómo soy responsable también del impacto que los actos, conductas o lo que fue, comportamientos que estoy haciendo puedan impactar en la otra persona. Claro, y puede ser que la otra persona simplemente se bloquea, no dice nada, se congela, pero no quiere decir que esté aceptando esa conducta. De hecho, la mayor parte de personas, hombres, mujeres, que pasan por acoso sexual, el primer impulso no es confrontar, ¿no? Hay mucha confusión cuando algo extraño que nos hace sentir incómodas o incómodos sucede. No es nuestra primera conclusión que alguien nos está acosando sexualmente, a menos que sea algo muy explícito, pero es que tampoco suele comenzar así. Entonces, de hecho, lo que más hacen las personas es intentar evadir la situación y la persona que está haciendo eso, ¿no? Creo que te conté y me gustaría compartir una experiencia que tuve hace muy poco en la oficina, ¿no? Yo trabajo en un edificio donde abajo hay una recepción, ¿no? Quiero compartir algo personal. Y hay 2 o 3 porteros que se van rotando, que son los recepcionistas. Y una noche, era tarde, un viernes en la noche, me había quedado hasta tarde en la oficina. De hecho, el estacionamiento cierra a las 9 de la noche y eran más de las 9 de la noche. Y yo bajé abajo en mi edificio, hay un Oxxo, una tienda de cosas y de comer. Entonces yo me moría de hambre y era muy tarde, bajé, seguía trabajando, cruzo, ¿no? Por delante de portería, obviamente ahí en recepción, y el portero, que era en realidad un chico joven, ¿no? Desde mi edad era un chico joven, me dice algo así como falta la alfombra roja para poner debajo de tus pies o algo así, ¿no? Entonces el edificio estaba todo oscuro, había solo unas cuantas luces prendidas, obviamente no había nadie, era un viernes en la noche, súper tarde, y yo dije, he escuchado lo que he creído escuchar, entonces como que paré y le pregunté, perdón, ¿qué me has dicho? No, le estaba diciendo que no, lo que te acabo de decir, ¿no? Que deberíamos de poner una alfombra roja, no sé qué. Entonces yo me quedé como, o sea, no le contesté nada y seguí mi camino, salí afuera, me fui a la tienda, compré las cosas y a la hora que yo tenía que regresar, porque obviamente tenía que volver a pasar por ese camino, comencé a sentirme nerviosa. Y dije, ¿por qué estoy nerviosa? ¿No? Y entonces paré y lo confronté. Y le dije, perdóname, ¿cuál es tu nombre? Fulano. Voy a hablar con tu supervisor porque no me parece para nada apropiado lo que tú me has dicho. O sea, no. Y seguí caminando. Y él me persiguió hasta el ascensor. Y literal paró la puerta y desesperado me dijo, por favor, señorita, por favor, no hable con mi jefe, yo tengo una hija, me van a botar del trabajo, por favor. Y mi corazón a este punto ya estaba latiendo, ya mi mente fantasiosa ya comenzó a pensar que no iba a tomar represalias contra mí o que algo iba a pasar. Simplemente comencé a cerrar la puerta, no le dije nada y me fui. No hice nada al respecto. No hablé con el supervisor, pero sí quiero compartir contigo, Marlene, que desde ese día, cada vez que le toca a este chico, yo no me siento cómoda. Claro. Ni lo miro, ¿ya? Entonces, comparto esto porque te quiero preguntar abiertamente, ¿considerarías ese comentario que no fue sexual, ¿no? Pero que a mí me intimidó, me hizo sentir muy incómoda y es más, desde esa fecha hasta ahora me siento muy incómoda con esa persona ahí, ¿no? O sea, creo que lo primero es esta palabra sexual nuevamente, ¿no? Porque el tenerla ahí, que tiene que estar ahí, nos lleva a buscar lo sexualmente explícito. Y eso en realidad es desconocer la mayor parte de las vivencias típicas de acoso sexual, más graves, menos graves, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas, ese tipo de comentarios que están fijando la atención normalmente en el cuerpo, en la apariencia física de una persona, buscando cercanía, buscando X, Y, Z, que nuevamente no tiene que ser estar buscando un encuentro sexual, o sea, que es hacia donde imaginamos el concepto, porque solo imaginamos lo más grave y perdemos una serie de inconductas o conductas inapropiadas que están en el camino. No, que además creo que en tu caso se agrava porque detiene la puerta y hay... O sea, yo sentí miedo. Hay un tema que genera más miedo ahí. Te lo digo, no sé si las personas que me están escuchando pensarán qué exagerada Denise, pero yo estaba
con miedo. O sea, mi corazón estaba latiendo rápido. O sea, claro, ahora que lo miro atrás digo, ay, flaca, ¿pero qué te iba a pasar? Estás en un edificio, hay cámaras por todos lados. Pero mi miedo quizás era irracional, no lo sé, pero sí sentí miedo y sí me sentí muy incómoda. Y eso que yo tuve la valentía de cuadrarlo, ¿eh? Y de decirle, oye, lo que has dicho es inapropiado y no lo voy a aceptar, ¿no? Claro, a veces tenemos esas herramientas de poder confrontar a la persona. Muchas otras personas válidamente también deciden simplemente pasar, agarrar el ascensor, subir e intentar evadirlo todo el tiempo. Totalmente. Y probablemente sigan sintiendo nerviosismo cada vez que les toca ahí. Algo que pasa con estas manifestaciones más sutiles, por llamarlas de alguna manera, es que las subestimamos. Pero así como tu caso, yo he conocido varios otros donde también conductas dentro de esa gama sí alteran el día a día de una persona. Sí te pueden poner nerviosa cuando no deberías tener que ir a tu centro de trabajo o a donde sea que te toque ir nerviosa o a la defensiva. Cómo se arreglan ya es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, habría que preguntarnos si habría tenido algún tipo de capacitación o entrenamiento mínimo que le enseñe qué cosas que por más que nos parezcan obvias, no se deben hacer, ¿no? El sentido común, como dicen, es el menos común de los sentidos. Y vivimos lamentablemente en una sociedad que tiene normalizadas muchas cosas y puede no tener conscientemente una mala intención de hacer un gesto así. Puede ser que esté haciendo una gran cortesía, por ejemplo, ¿no? Pero no hay esa responsabilidad de leer o de anticipar el impacto de mis conductas, que viene mucho por la naturalización de muchas cosas, y por eso es bien importante que cada vez que se pueda, se tengan algunos espacios de sensibilización o de educación o de enseñanza, porque salvan puestos de trabajo, ¿no? Claro, yo lejos de sentirme, no sé, piropeada o adulada, sí, me sentí como en riesgo, ¿no? O sea, sí califica como acoso sexual lo que me sucedió. Es una de las conductas que forman parte del espectro de, ¿no? Probablemente más sutil, del espectro de menos grave, porque sí es importante también, no todo es acoso, y el acoso sexual es una conducta o un concepto que está orientado también a entender que esto que sucede es susceptible de generar ambientes que dan miedo, ¿no? Que en este caso, digamos, te lo generó. Sí. Pero nunca más me he sentido igual cuando ese señor está en portería. O sea, nunca más. Claro. Evidentemente no hice nada porque de verdad, honestamente, lo vi tan desesperado y cuando me dijo que tenía una hijita, me dio pena. Lo iba a hacer, ¿eh? Claro. O sea, si él no me hubiera perseguido, parado el ascensor y desesperadamente me hubiera dicho, tengo una hija, por favor, de verdad que sí, dije, no, ya. No digas nada, no hagas nada, no armes laberinto, pero bueno, ¿no? Y quiero ir a eso, Marlene. ¿Qué pasa con las denuncias o la falta de, ¿no? Las mujeres que tienen tanto miedo, las víctimas de acoso sexual que tienen miedo, y obviamente lo mío es pues 1 de 1.000.000, ¿no? En términos de intensidad o de gravedad en un caso, hay de todo. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con el hombre también de repente, ¿no? Y después vamos a hablar de eso, el tema de género, pero que tiene tanto miedo a denunciar. ¿Qué han encontrado ustedes? A ver, con Elsa lo que hacemos mucho es recoger data alrededor del acoso sexual, en el trabajo específicamente, datos de incidencia, y justo lo que abordo es que tiene que ver con cómo reaccionamos, qué hacemos después de uno de estos episodios y qué determina que hagamos A, que hagamos B o que hagamos C. Lo que encontramos es que un porcentaje muy bajo denuncia. De los casos más graves, que son chantaje sexual, por ejemplo, solo 10% denuncia. De los casos más sutiles o que son conductas normalizadas, solo 1% denuncia. Entonces, en general, no buscamos la denuncia como una vía de solución a lo que nos está sucediendo. ¿Qué sí buscamos? Buscamos decírselo a algún par, compañero o compañera de trabajo, y vamos a buscar ahí validar lo que nos ha pasado, probablemente, y apoyo entre pares. Y también se suele buscar al jefe o jefa inmediata, probablemente por la confianza y cercanía que tiene en caso no sean esas personas las que producen la situación de acoso. ¿Por qué? Porque estamos intentando que esta situación pare y se arregle y alguien le diga algo a la persona que está haciendo eso. Entonces, que no sigamos el camino de la denuncia no quiere decir que no estemos haciendo algo. Estamos intentando solucionarlo de alguna u otra manera e incluso evadiendo a la persona. ¿Por qué nos vamos al camino de la denuncia?
ahí hay una serie de temores asociados, suponiendo que conocen dónde hacer la Claro, denuncia, porque también ¿no? hay mucha desinformación, Sí, ¿no? pero suponiendo que sí se sabe dónde ir, hay mucho miedo a tener alguna represalia, pero también hay mucho miedo a ser vista como una persona problemática en el trabajo. Y esta es una evaluación que no es qué va a decir recursos humanos o la gerencia de mí. Esta es una evaluación de qué van a decir mis pares y qué va a decir la gente, qué va a decir mi jefe. Ahora van a pensar que todo lo veo acoso o me van a juzgar porque no he sido capaz de resolver yo sola este problema o que soy muy sensible. En fin, un montón de cosas que hemos aprendido a creer que la sociedad nos enseña constantemente que somos culpables de esta situación. Ahorita, no sé, esta película It Ends With Us. Sí, la he visto. ¿No es cierto? Sí. Que está en medio de una acusación o una acusación de acoso sexual. En la vida real. En la vida real, que la actriz le hace a su coprotagonista y director de la película. Y ya estamos viendo también todos los comentarios que se generan en redes, ¿no? Entonces, de no creerle, ¿no? O poner en entredicho todo, o de ponerle en el lugar del agresor a quien hace la denuncia. Entonces, eso lo estamos viendo en este caso y lo hemos visto en 80 casos más locales, más foráneos, más cercanos, lo que quieras. Entonces, sí aprendemos a pensar que yo tengo culpa porque no dije algo antes. No, que tengo culpa porque no lo cuadré o no la cuadré, o que tengo culpa porque respondí el WhatsApp, o porque me reí, o porque X, Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, es como decir, en casos ya más extremos, no de acoso, sino de una violación hace muchos años, acuérdate, tengo la culpa porque me puse minifalda. O claro, porque me puse un escote muy, muy profundo, ¿no? También. Y que no es como ni siquiera hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenía puesto? ¿Por qué iba sola? ¿Por qué salía a esa hora? Entonces, hay mucho lenguaje o metalenguaje de culpabilización, autorresponsabilización. Entonces, y eso lo pensamos nosotras mismas o nosotros mismos si fuéramos hombres y nos pasa el caso. Entonces, empiezan a constituirse como barreras para la denuncia, ¿no? Y para superar esas barreras, realmente se necesita hablar. No se necesita mucha comunicación y que deje de ser un tema tabú dentro de las organizaciones o dentro de los espacios en los que se tenga que tener esta conversación. Y eso facilita que, llegado el caso, uno hable. Lo otro es, y esto es un tema que viene de la ley, un efecto de la norma, es que el proceso o el procedimiento para investigar los casos de acoso pues es feo, ¿no? O sea, dura un mes, la otra parte sabe quién eres, se cruza información, es como bien formal y eso puede ser deseado para muchas personas que pasan por acoso porque es la forma de llegar a tener justicia, pero para muchas otras que tienen de pronto situaciones que simplemente quieren que se detengan, pues no es la vía idónea. Y no tenemos una vía intermedia, no tenemos una vía que nos dé alguien con quien hablar para esclarecer dudas. ¿Y cuáles son las consecuencias legales? ¿De qué manera la ley nos ampara, por así decirlo, a las víctimas de acoso sexual? En el ámbito laboral, esto es una falta. Si se verifica un caso de acoso sexual, es una falta laboral. En consecuencia, quien lo hace puede ser sancionado con una amonestación, con una suspensión o con el despido. Y para quien está pasando por esta situación, tiene derecho a atención o ayuda médica o psicológica. Si el centro de trabajo no lo tiene, pues están los centros de emergencia mujer o servicios del Estado que podrían complementariamente hacer esta asistencia. Durante el procedimiento de investigación, tiene derecho a una suerte de medidas cautelares que principalmente están orientadas a que no vea a la persona a la que ha acusado, ¿no? Que pueden ser que se mande a esa otra persona en teletrabajo o de días libres mientras dure el proceso de investigación. Tiene derecho a que su caso se maneje de manera confidencial, es decir, que esto solo lo conozcan las personas que deben conocerlo, y también tiene derecho a evitar que haya una venganza, ¿no? Una retaliación contra quien hace la denuncia. Esto quiere decir entonces que legalmente una empresa puede desvincular a una persona, claro, y esa persona no va a poder demandar, digamos, a la empresa. Siempre puedes demandar. Claro. Tú siempre, es verdad. Sale la abogada que llevo dentro, siempre puedes demandar. Pero claro, es un despido válido, ¿no? Válido y claro, probablemente si es válido, el caso se va a desestimar. Claro. Y
¿Cuál es, no sé si tengas esta data o esta cifra, generalmente cuando pensamos en acoso sexual, evidentemente visualizamos, creo que la mayoría de nosotros, a una mujer como la víctima? Uh-huh. ¿Cuánto realmente es eso cierto? ¿Cuántos casos, desde tu experiencia, la experiencia de ustedes, han visto al revés, ¿no? De acoso sexual y que la víctima sea un hombre? Porque si con nosotras las mujeres hay tanta incredulidad, escepticismo y todo lo de lo que tú estás hablando, no me puedo ni imaginar lo que debe de ser cuando es un hombre la víctima, el escepticismo que debe haber ahí. Sí, hay víctimas hombres. Es todavía un problema con cara de mujer, es decir, le pasa más a las mujeres. Sí. Y dentro de las mujeres le pasa más a las mujeres con diversidad sexual, bueno, los hombres también, y le pasa más a las personas afrodescendientes o indígenas. Entonces, cuando empiezan a intersectarse categorías de vulnerabilidad, las cifras crecen bastante. Si nos vamos simplemente al tema de género hombre-mujer, las mujeres pasan más acoso que los hombres, lo pasan con más frecuencia y la vivencia detona más miedo. Entre otras cosas, porque no solo pasa en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, pasa en el transporte público, pasa en la calle, entonces tú más o menos vives ya a la defensiva tomando medidas, depende cómo te circules, etcétera, para que no te pase, ¿no? Pero vives muy a la defensiva ahí. Y en el caso de los hombres, el acoso suele provenir de otros hombres, mayoritariamente, y está muy referido al control de la masculinidad. Entonces, toma mucha forma de comentarios, bromas homofóbicas, tocamientos, se tocan mucho, ¿no? Como para probar también cosas de masculinidad. Y esa es la forma más frecuente que encuentra el acoso en hombres. Uh-huh. Hay también casos donde hay ejercicio claro de poder de una jefa mujer a un hombre, pero son realmente al día de hoy más anécdotas que otras cosas. Yo me imagino que en la medida que las mujeres vayan tomando más posiciones de liderazgo, vamos a empezar a ver estos casos, digamos, surgir también, ¿no? Cuando hemos conversado tú y yo, me hablaste de un cambio colectivo. ¿Qué implicaría esto exactamente? ¿Qué significa un cambio colectivo? ¿De qué manera podemos todos y todas hacer algo al respecto y poner así como que nuestro granito de arena, tanto a nivel empresarial, porque es cultural, ¿no? Tiene que ver con esto que te decía de dónde vienen los miedos, ¿no? Y que el miedo principal es cómo me van a ver mis pares, cómo me van a juzgar. Entonces, el acoso sexual tradicionalmente lo vemos como algo que le pasa a una persona y que le ha hecho otra persona o varias otras personas. Y todo el resto nos borramos del mapa. Pero el problema no está ahí, ¿no? Porque en general estas conductas no podrían perdurar o no podrían ni siquiera darse o pasar de la primera si es que el resto, quienes estamos alrededor, no las toleráramos, no nos riéramos, no las celebráramos de alguna manera, no tomáramos bandos cuando uno de estas situaciones o casos sucedieran. No es cierto que el acoso sexual pase exclusivamente a puertas cerradas. Algunas situaciones sí van a ser ahí, pero el cotidiano pasa a vista y paciencia absolutamente todos nosotros. Por eso es que cuando muchas veces conversamos o empieza a hablar cualquiera de este tema con alguien más, empiezan a salir las historias porque lo ven. El año pasado me tocó estar en un retiro con founders de startups y claro, cada uno contaba lo que hacía y cuando me tocaba a mí, luego venían founders hombres y me decían, sí, en el lugar donde yo trabajaba veía esto y veía esta chica. Y claro, yo no sabía qué hacer. Entonces sí lo vemos. Y como colectivo, en consecuencia... Y en espacios públicos también. En espacios públicos también. Y sigues caminando. Y hay N experimentos de que no intervienes. He visto varios proyectos, experimentos donde literalmente la gente no hace absolutamente nada. Entonces tenemos que empezar a tolerar menos, a hacer cosas. Y hacer cosas no significa tener una intervención como abrupta o violenta, ¿no? Puede ser acercarte a la persona que le pasó luego a preguntarle si está bien, si vio lo que pasó, si quiere que le acompañe a algún lado. O puede ser ir donde la persona que lo hizo, si se conoce, y decirle, oye, he visto esto, yo creo que no está bien, ¿no? Acá fíjate en X, Y, Z. Esos son cambios mucho más poderosos que una sanción que está ahí pendiendo, ¿no? Pero que tiene que existir también, por supuesto, pero el cambio cultural se da de otras maneras, ¿no? De maneras más informales, de maneras más entre pares,
Y eso pasa porque sepamos que también es nuestro problema, que el hecho de que estemos ahí alrededor viendo lo que pasa y no digamos nada valida lo que está sucediendo. ¿No? Entonces no somos, la neutralidad nunca, no existen estas cosas, ¿no? Entonces estamos como validando y hay que empezar a ver qué cosas podemos hacer que dejen de validar eso y que contribuyan a que estas conductas se dejen de suceder. Claro, sobre todo, a ver, digamos, con este nuevo movimiento, ¿no? Porque es como un movimiento, el movimiento de equidad, de género, inclusión, diversidad, el movimiento feminista como tal, etcétera. Algunas personas incluso, se podría decir que algunas personas podrían decir que se ha ido como que al otro extremo y hay personas que defienden como que, oye, ¿y qué pasó con el caballerismo? ¿Qué pasó con poder piropear a una mujer? Eso ya no está bien visto. Eso, ¿dónde trazas la raya entre un piropo, entre un adular a una mujer guapa y, entre comillas, acoso sexual, ¿no? Como que los límites, los boundaries, ¿no? Comienzan a verse más difusos y yo quisiera preguntarte cómo se hacen esos casos, ¿no? Porque claro, hay muchas de las cosas que tú has mencionado que sí pueden ser como bastante objetivas, pero me parece que hay muchas otras que son como están en un rubro así como bastante subjetivo, ¿no? En un área como media gris, que es como, bueno, yo lo veo como un piropo, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo como acoso sexual o yo lo veo como algo intimidante y al final son como miradas recontra subjetivas. ¿Qué prevalece ahí, Marlene? Como incluso en el ejemplo que yo he contado, ¿no? Que de repente muchos hombres podrían decirme, oye, flaca, no te pases. El portero te estaba piropeando. ¿Por qué te pusiste nerviosa? ¿Por qué te dio miedo? ¿Por qué lo cuadraste? No es para tanto. ¿Qué opinas? Gracias por estar escuchando este episodio aquí en A la Avena. Por si todavía no me conoces, aún no me conoces, yo soy coach de vida, soy coach ejecutiva, coach motivacional y terapeuta. Y si es que de repente, no sé, te sientes atascada en tu vida, quieres llevar tu vida a un siguiente nivel, empoderarte, sentirte auténticamente feliz y de repente resolver algunos problemas de pareja o problemas laborales, en realidad en cualquier ámbito de tu vida te puedo ayudar. Me puedes contactar en mi página de Instagram, humanica_denise, y también me puedes escribir un correo a mi correo deyohamovitz@humanica.pe. Brindo acompañamiento en sesiones individuales y dicto talleres y charlas también. Muchísimas gracias y ahora sí, continúa escuchando este episodio en A la Avena. Un besote. Ahí se invalida la percepción y la sensación que tiene una persona. Y nuestras sensaciones y percepciones tienen que ver con nuestras vivencias y nuestras vivencias tienen que ver con categorías bastante grandes como puede ser la edad, como puede ser el género, como puede ser la orientación sexual, como puede ser factores étnico-raciales. Entonces, claro, hacer una apreciación como la que ha simulado ahorita desde una posición y es falta de empatía y relacionamiento con otra posición. Esto yo creo que estamos en una etapa de cambio social. Nuevamente, no todo es acoso, ¿no? O sea, eso es como para repetirlo varias veces, pero en esta etapa de cambio social también se transforman muchas cosas sobre las que antes o no observábamos y ahora sí comenzamos a observar o que nos parecían eventualmente bien y que ahora ya no nos parecen. Entonces las cosas no es que sean inmutables. Hablamos de cultura, la cultura como muta, ¿no? Y si vemos ahora las generaciones más jóvenes, van a contestar muchas cosas que hoy nosotros podemos estar de acuerdo que es, que no es, etcétera, porque son nuevas formas de ver las cosas, pero al final creo que hablamos de lo que para una persona está bien y no, y que son límites. Entonces yo puedo hacer algo que para ti esté mal, te moleste, te afecte, te intimide, lo que fuera, es muy fácil que deje de hacerlo. Claro. No, porque lo contrario es estar imponiendo mi voluntad. Entonces, sea que le llamemos acoso sexual, no acoso sexual, o sea, son conductas en todo caso que no son deseadas o son por la otra persona, inconductas. como en mi caso, o sea, no era deseado. Entonces, y a mí me incomodó y me intimidó. Correcto, entonces, ¿para qué seguir con un patrón o algo de ese tipo, ¿no? Algunas pueden obedecer a factores culturales también. Entonces, claro, hay que entender que al final hablamos de respeto, hablamos de ambientes de trabajo o de estudios o lo que fuera, o de esparcimiento, que sean agradables y que no sean intimidantes para otras personas y donde de pronto mi voluntad no es la única que impera.
¿no? Y si hay cosas que yo puedo cambiar o dejar de hacer porque están teniendo un efecto que ninguno de los dos probablemente desea en la otra persona, de pronto es más simple dejar de hacerlo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero también ese es un proceso de entender lo que puede estar sintiendo otro, ¿no? Entonces, habla mucho de esa capacidad como de dar y de ponerse en el lugar de la otra persona, que es lo que hay que empezar a hacer con esto. Le llamemos acoso sexual, no le llamemos acoso sexual, ¿no? ¿A ti te ha pasado, Marlene? En el ámbito del trabajo, sí, pero más sutilmente, digamos, me han pasado las partes de comentarios, silbidos donde no debían hacerse. Y claro, he hecho muchas cosas similares a las que tú, bueno, que has hecho. O sea, en algunas he tomado otros caminos, evitaba cruzarme con la persona, en otros decía, me molesta, deja de hacerlo, ¿no? Como un poco más directamente. En otros he dicho, oye, habla con tal persona, ¿no? Dile que deje de silbar de un extremo del pasillo a otro. Y un par, que es un bystander, iba y le decía, ¿qué estás haciendo? No, esto ya no se hace acá. Y situaciones más fuertes sí me han pasado, pero en el transporte público. No me pasó acá, me pasó como en otro país y me dio muchísimo miedo, muchísimo temor, la sensación de me puede pasar algo más encerrada además en el transporte hasta que ella puede salir a pedir ayuda, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos un poquito acerca de Elsa, que no hemos hablado mucho acerca de eso para que las personas que nos escuchan entiendan, digamos, este startup maravilloso que ya está en 9 países de la región, 9 países de la región, pronto en Chile, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo así empezó? Tú eres cofundadora y CEO de Elsa, entonces cuéntanos un poquito qué te motivó, porque no empezó como Elsa, claro, ¿no? Sí. Era Gender Lab. Sí, empezamos con Gender Lab, trabajábamos muchos temas de igualdad de género, de diversidad, entre ellos acoso sexual dentro del mundo corporativo, pero a partir del 2021 empezamos a trabajar de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo el diseño de una metodología para poder visibilizar los casos de acoso sexual, porque se denunciaba muy poco, y poder transformarlos en data y con el poder de la data, en una onda de People Analytics, poder diseñar estrategias que realmente contribuyan a reducir esta incidencia, ¿no? Y no las acciones típicas de manual que usualmente no tienen un logro asociado de reducción de la incidencia. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo han visto ustedes desde que has empezado, digamos, cómo pueden medir cuáles son los indicadores de éxito, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo pueden medir la mejora? ¿De qué manera se diferencia Elsa de repente de otras iniciativas? A ver, esto no es un canal de denuncias. Ya, ¿no? Okay. El canal de denuncias es una herramienta pasiva que está esperando que la parte afectada la active. Ya. Y la parte afectada puede tener miedo de activarlo, puede no saber que existe y puede no tener idea de lo que le está sucediendo y que puede hacer algo. Elsa lo que hace es va a preguntarle a todas las personas de la organización qué piensan de los temas de acoso, qué les parece que es, qué no es y también qué es lo que están pasando y qué es lo que están sintiendo si estuvieran pasando por alguna de esas situaciones. Entonces deja de esperar y va a buscar la información. Con ese tránsito le dice a la organización o a las personas de la organización que esto es un tema que les importa, que están dispuestos y que están tomando acción. Solo eso te da un primer nivel de conversación. Se recoge la información o la data de la organización. ¿De qué manera se recoge la información? De un instrumento. Tenemos 2 interfaces, una que va hacia la organización y una segunda interfaz que va a todo el personal. El personal accede de manera anónima, responde una serie de preguntas que depende de lo que va respondiendo. Elsa le va preguntando nuevas cosas. O sea, con inteligencia artificial. Estamos en el desarrollo ahorita ya de una parte de inteligencia artificial, de un Gen AI, para poder seguir recogiendo la información. Antes el algoritmo era como mucho más directo y ahora ya estamos entrenándolo todavía para la otra etapa. Y con eso se arman los dashboards de analítica y sale toda la información. Y esta información lo que te va a decir es, las personas saben que tienes una política de tolerancia cero, sí o no. Y la mitad de la fuerza laboral no lo sabe. Porque si tú no has hablado de este tema, por mucho que tengas el bendito papel que te dice que esto está prohibido, no te enteraste. Tú te tienes que enterar. Luego no se acuerdan de haber sido entrenados o capacitados, no tienen idea qué es acoso. Entonces te da un mapa de calor también de qué es lo que está pasando en distintas partes de la organización, tienda A, tienda B, almacén, área, etcétera, como tú lo quieras poner. Te lo abre por género, por edad, por orientación sexual.
por autoidentificación étnico-racial también, por antigüedad en el trabajo. O sea, tienes una serie de variables que te permiten identificar factores de riesgo que te pueden hacer más o menos propensos a pasar por una situación de acoso. O áreas que podrían ser problemas en ese momento que tienen que ser atendidos y que hay que ir como a ver. Y eso te permite tomar mejores decisiones de cómo implementar tus estrategias de prevención y las empresas logran reducir la incidencia de este acoso no visibilizado en un 60%, ¿no? Un montón. Es un montón. Esto está dentro de esta tendencia de People Analytics, que es usar data para la gestión de los recursos humanos o las acciones propias de recursos humanos. Y como todo lo que tiene data, suele influir y ayudar a una mejor toma de decisión. Entonces, con esto pasa lo mismo. Tú ya sabes qué se tolera o qué está normalizado. Tú ya sabes las personas que están llamadas a resolver ese tipo de situaciones, dónde están las cosas donde van a dudar y necesitan refuerzos en la parte de casos, estudios, etcétera, ¿no? Entonces, vas a poder hacer la inversión que necesitas por ley, incluso hacer para estos tipos de situaciones más informada y con mejor impacto. Claro, y entiendo que esto evidentemente ayuda muchísimo tanto a las víctimas para saber qué se tolera, qué no, qué hacer, qué no hacer, etcétera, pero también para la persona que pudiera querer tener este tipo de conductas, pero ya estar mucho más informada de cuáles son las consecuencias, la cero tolerancia, etcétera, como para decir, de repente, mejor me autocontrolo. De hecho, los casos más tristes que a mí me ha tocado ver de acoso es cuando se va a despedir a alguien y esa persona dice, pero siempre lo he hecho frente a todo el mundo, lo he hecho frente a mi jefe y nadie nunca ha dicho nada. Claro, ese es el caso más triste, ¿no? Porque alguien está perdiendo su trabajo y al parecer tuvo un montón de puntos en que pudo haber tenido alguna suerte de advertencia, control o corrección y no la tuvo, ¿no? Claro. Y entiendo que hay distintos tipos de acoso sexual, ¿no? Por ejemplo, el verbal, el no verbal, el físico, ¿no? Es el virtual hoy día mucho, que es a través del uso de redes sociales o servicios de mensajería también. Claro, porque por ejemplo el no verbal, que eso era lo que yo te estaba preguntando, ¿no? Ese es mucho más sutil, pues, ¿no? Porque de repente una mirada... Más ¿no? o menos, porque la mirada es más sutil, pero gestos, ¿no? O sea, lo no verbal puede ser muy, muy expresivo también. Entonces, claro, las miradas son más difíciles, pero son miradas fijas, son estos barridos de cuerpo, miradas específicas a alguna parte del cuerpo. Me acuerdo de casos donde las personas entraban con el file así a la oficina de un abogado. No, porque ese abogado les miraba el pecho. Entonces se quedaba como... Y no era la vivencia de una sola, no era la historia que contaban varias que trabajaban con él. ¿Qué es lo que se me viene a la mente con esto que me dices? Y tú que eres abogada, Marlene, se me viene a la mente mi palabra contra la tuya. ¿Me entiendes? En algunos casos, claro, sí. ¿Cómo haces? Porque finalmente yo puedo decir... Ya no puedo más con estas miradas, ¿no? Estoy súper incómoda y la otra persona podría aludir, ¿qué miradas? ¿De qué estás hablando? Sí, y nos quedamos en mi palabra contra la tuya y ahí nos quedamos. Van a haber situaciones que son mucho más difíciles de probar. Hay conductas que son patrón. Entonces, no le van a pasar solo a una persona, le pasan a varias. Entonces, ya como que el relato acompañado es acá algo sucede. Y hay otros casos donde no hay una prueba directa, es decir, nadie vio específicamente lo que sucedió o las cosas que sucedieron, pero sí evalúas que no hay ningún motivo por el cual se estuviera mintiendo, evalúas elementos periféricos, ¿no? Si estuvieron en la misma reunión o en la misma sala o en el mismo momento. La vieron salir a él o a ella descompuesta, le contó a alguien más o menos lo que acababa de pasar. Entonces tienes una serie de elementos que te pueden decir si ahí como se dio algo, se percibió algo, ¿no? Suficiente como para hacer algún tipo de intervención. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que has tenido desde que iniciaste esta iniciativa, este proyecto, este startup, Elsa? ¿Qué ha sido lo más desafiante, ¿no? Ya sea por algún caso o en general el ir a las empresas, porque ustedes, no sé cuántas empresas ya, digamos, utilizan Elsa, cuántas personas ya han llegado y cuáles han sido los mayores desafíos en este camino, porque el éxito ha sido rotundo. Nuestro principal reto desde el inicio y que siempre continúa haciéndolo es el cambio de narrativa. Cuando nosotros comenzamos a trabajar este tema, nadie hablaba de acoso sexual. Tú hablabas de sesgos inconscientes, hablabas de liderazgo, hablabas de igualdad, hablabas de mujeres en puestos jerárquicamente altos,
pero de acoso sexual, que era el patito feo, nadie hablaba. Entonces era un tema tabú. Hoy se habla. Acá y en algunos otros países donde tenemos una presencia un poco más fuerte, se habla del tema. Y ya no se niega, ¿no? También había una vergüenza organizacional de decir, no, acá no sucede, y no sucede porque no tengo denuncias. Y ya sí, pero nadie denuncia, ¿no? En ese momento además no teníamos la data, hoy ya sí tenemos la data para decir, no denuncia, nadie denuncia. Entonces, sí hay un trabajo fuerte, creo, de cambio de narrativa, de pasar de negar el problema a reconocer que probablemente esto pasa en todas las organizaciones y que más bien lo que se valora es la toma de conciencia y la acción, ¿no? Y que se forme parte del normal a hacer en la organización esta parte de prevención y no la inacción per se. Creo que ese es el reto más fuerte, la cantidad de veces que nos han dicho y que todavía nos encontramos que acá no pasa porque no hay denuncias y tú dices, o sea, es la isla en el mundo, ¿no? Claro. Y la segunda es, acá ya tengo todo, ¿no? ¿Y qué es todo? Es un reglamento que nadie conoce. Que nadie conoce. Es un canal de denuncias que casi nadie usa. Y es una capacitación de la cual nadie se acuerda. Entonces, ese es la mentalidad de checklist de compliance. Pero si tú no le pones intención a cambiar las cosas o a realmente abordar la situación, vas a gastar recursos en hacer la política, en pagar un canal de denuncias y en pagarle a alguien que te dicte tu capacitación que no sirve. O sea, es como una pérdida bien fuerte de recursos sin impacto, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad de gastar o de invertir lo mismo y sí hacerlo y sí hacer que funcione. Ustedes tienen aulas virtuales, creo, de capacitación, ¿no? Tenemos dentro ¿Cómo de funcionan? ELSA aulas virtuales que están destinadas a entrenar a los equipos que hacen las investigaciones, al personal en general, digamos que son mucho más cortas, con una perspectiva de bystander, es decir, no te va a decir si tú haces esto, la sanción es tal, si tú ves esto alrededor, así puedes intervenir. Y también pensadas en personas en posiciones de liderazgo, porque como la gente más que denunciar va y le cuenta a sus jefes o jefas, entonces buscamos que esas personas sepan cómo acompañar ese tipo de procesos. Claro. Y estas aulas virtuales de capacitación o incluso todo lo que ustedes ofrecen, las empresas, a sus colaboradores, ¿es opcional? ¿Es obligatorio? ¿Cómo funciona eso, no? Porque puedes tener todos estos espacios espectaculares, estas herramientas increíbles, pero es como el reglamento que mencionabas, ¿no? Que al final lo que queremos es que realmente todos los colaboradores lo utilicen, sepan, estén al tanto. ¿Cómo logras eso? Y ahí nos ayuda la ley, porque para la norma en el Perú y en toda la región prácticamente es obligatorio. Entonces, normalmente cuando acceden al aula virtual les ponen un plazo incluso, ¿no? Entonces, masivamente comienzan a llevar el entrenamiento. Además, nuestro entrenamiento, si no ves el video, o por lo menos no lo tienes corriendo en tiempo real, 90% no te lo valida, ¿no? Entonces, claro, esto que hacemos muchos de skip el video, claro, no te funciona y luego están preguntando por qué. Claro, entonces ahí te lo invalida. Entonces, más o menos, de pronto no le... O sea, digamos, está construido de una manera en que te vaya a jalar la atención y te cambie de modalidades también de aprendizaje. Y el propio, la parte de medición de ELSA en el Perú por lo menos es obligatoria. Y en el resto de países es obligatorio hacer una estrategia de prevención y poder controlar y tener tus riesgos monitoreados, que es finalmente lo que hace ELSA, monitorea los riesgos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿En qué países están? Lo has mencionado 9. O sea, sé que Colombia, Bolivia, Perú, Chile. Perú, Bolivia, Colombia, Chile, hay Argentina, hay República Dominicana, Panamá, Nicaragua, y está por entrar Belice, Haití, como otros países, porque hay una empresa o un organismo específico que está ampliando. Entonces está ahorita en español y estamos verificando la traducción para el inglés también. Te felicito. Gracias. Lo máximo. Sí. Qué bacán. Y en la región, Marlene, ¿hay algún país que realmente resalte por tener mayor acoso sexual por un tema cultural? ¿Tienes esa data? Sí, por ejemplo, los países que nos salen con tasas más altas son Bolivia y los países del Caribe también. No, que entiendo que vienen de culturas un poco más conservadoras,
donde la conversación sobre temas de igualdad, incluso de género principalmente, no ha estado tan sobre la mesa y todavía hace que se validen y se normalicen cosas que en Perú, Colombia o Chile probablemente ya no son como muy debatidas, ¿no? Entonces, sí, ahí está como los índices pueden ser 50% más altos que la media que encontramos en otros lugares. Y creo que, o sea, lo que yo al escucharte pienso es la importancia de la educación en términos de cómo en líneas generales en culturas machistas como la nuestra, ¿no? Se ha normalizado mucho y yo siempre digo que a veces somos nosotras las mujeres las que somos incluso hasta más machistas que los propios hombres, en el sentido de que hay un montón de conductas, ¿no? que como que normalizamos por más incómodas que sean para nosotras, o no, porque es lo que sucede, lo que es lo que hay. Entonces hay que educar también desde, yo pienso que, no sé, kindergarten, ¿no? O sea, es como que empezar de cero, foja cero y hacer este cambio de mindset. Como tú decías, este cambio colectivo, no solamente por todo lo que mencionabas de lo que implica el cambio colectivo, pero yo pienso que es un cambio de mentalidad, de mindset, de valores, de creencias, ¿no? De paradigmas y de programas que tenemos enquistados a la vena y que realmente es como, oye, esto no está bien, ¿no? ¿Por qué tengo que tolerar sentirme incómoda de esta manera, ¿no? Y cuántas mujeres dirán, ay, pero no es para tanto, ya no importa, ya no importa, ya no importa. Y es empezar a trabajar el no, sí importa, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad profundamente machista y eso nos impacta a hombres y mujeres. De pronto, y necesitamos una educación con enfoque de género desde temprana edad para romper los paradigmas y estereotipos y mandatos que luego nos van haciendo tanto daño a hombres y mujeres en la medida que vamos creciendo. De pronto tenemos la percepción de que las mujeres pueden ser más machistas porque esperamos más al ser las principales afectadas, pero no lo sé. No, lo cierto es que no lo sé. Pero sí es cierto que se necesita como una reeducación donde no solamente nos enseñen a nosotras a decir basta o esto es inaceptable, sino también enseñen las cosas que no están bien y que todos aprendamos también lo que no debemos hacer y las formas que no son adecuadas de relacionarnos, ¿no? Y esto, por supuesto, excede lo del acoso sexual, entra más en territorios de violencia, de repartición de roles, pero es el mismo paquete. Claro que sí. O sea, finalmente estamos hablando de equidad de género y de respeto y de consideración y de los derechos que tenemos todos los seres humanos, independientes si eres hombre, mujer o no, qué orientación sexual tienes o lo que fuera, ¿no? Finalmente es eso. Ya para ir terminando esta entrevista, Marlene, no sé si quieras de repente, no sé, decir unas últimas palabras, consejos, ¿no? Recomendaciones a las personas que nos escuchan, porque finalmente no estamos ahorita hablándole quizás a las organizaciones como tal, pero sí a personas que todas o la gran mayoría de todas maneras tienen un ambiente laboral, ¿no? Y pueden haber tenido este tipo de experiencias y espero que después de esta entrevista puedan quizás empezar a tomar acción, ser parte de ese cambio colectivo del que hablábamos. No sé, ¿qué recomendación podrías darle quizás a las personas, sobre todo a las mujeres que nos escuchan? Que de hecho en Alavena son la mayoría. Sí, son la mayoría. Creo que es proponer también esta conversación dentro de nuestros círculos y espacios. El laboral es uno de esos círculos. Mucho de lo que pasaba acá es que de esto no se hablaba. Asumíamos que per se estaba mal, pero hay muchas cosas en el medio, muchas de las cuales hemos conversado hoy, que son puntos legítimos de duda también. Entonces creo que es importante y una gran labor, si estos espacios no están per se ya promovidos en las organizaciones donde estamos, plantearlos. Preguntarle a los recursos humanos qué estamos haciendo, proponerle abordarlos, ¿no? Y empezar una conversación. Lo que más ha funcionado, que hemos visto en ELSA para reducir la incidencia de acoso, no son talleres costosos, innovadores o traer al o la gran speaker. Es que se hable de esto dentro de la organización, encontrar a quienes lideran la organización, hablar y decir que esto no está permitido y una serie de acciones que en consecuencia caen en cascada. Es decir, es cero costo. O sea, la prevención realmente es cero costo,
porque se trata de hablar y de decir expresamente que esto no está permitido en la organización y luego educar a las personas. O sea, más dentro de la comunicación interna. Dentro de comunicación interna y educar a las personas para que puedan reconocer lo que está sucediendo, dejar de hacer si lo estuviesen haciendo, pedir ayuda si es que les está pasando o decirle a quien lo haga que pare. ¿No? Que es el comportamiento como más deseado entre pares. Entonces es promover la conversación y si algo así ya está sucediendo en nuestra organización, evitar esta cosa de la postura de toma de bandos y demás y de esparcir como rumores, ¿no? Creo que es el mejor momento para callarse o en todo caso dar apoyo de alguna manera que no distorsione más la situación existente. ¿Qué aprendizaje personal te ha dejado liderar un proyecto tan importante y tan transformador como Elsa en tu vida? ¿A tus cuántos años tienes? 43. A tus 43 años. ¿Qué aprendizaje realmente, si te pones a pensar, mirando atrás, cómo empezaste? No mencioné esto, creo, pero eres abogada, laboralista, y cómo fueron todos tus inicios, y mira dónde estás hoy, con esa bio al inicio de la introducción tan súper top, wow, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y al final, ¿con qué aprendizaje te quedas, Marlene, a nivel personal? Creo que es un reto constante. Si tú me preguntabas a mis 20s o a mis 30 si me veías, o principios de 30 si me veía haciendo esto, ¿no? Pero creo que hay algo muy, muy rico cuando logras encontrar qué es lo que te gustaría hacer en algo como el trabajo que ocupa tanto de nuestro tiempo y logras trabajar en ello. ¿No? Entonces, eso creo que es una fortuna. En mi caso la busqué y me atreví a ir por ahí, pero fortuna desde encontrarlo, ¿no? Claro. Y el tener personas, sobre todo, que te puedan apoyar y acompañar en ese camino, que pueden ser mentoras, pueden ser familia, pueden ser, en fin, gente que admires y que les cuentes y te vayan apoyando ahí, ¿no? Pero hacer los procesos bien acompañados y creo que en la medida que el propósito sea algo como que nos guía, las puertas de pronto comienzan a ir abriéndose. ¿Cómo ves a Elsa en los próximos 5 años? ¿Global? ¿Sí? Entonces, sí, ya en 5 años veo a Elsa fuera de la región. Sí, ya fuera de la región, ¿no? Y en menos de 5 años creo que ya la veo ahí, la veo como un estándar de cómo las organizaciones y su gente se comunican sobre temas que son sensibles pero difíciles de hablar y que no solo es acoso sexual. Eso es otras formas de inconductas, de discriminación, otras formas de agresiones. Creo que es inaceptable que nos limitemos a tener un canal de denuncia construido además de ciertas perspectivas y que tenemos que salir a buscar información. ¿Ves ampliando, digamos? Ya estamos ampliando. Ya, no solamente al acoso sexual, sino quizás a otro tipo de, no sé, discriminación, hablando de igualdad, equidad. Sí, Elsa este año saca también ya en la parte de acoso y como estamos construyendo también la parte de la denuncia o qué hacer con lo que sucede, porque Elsa ahorita el foco es la prevención, ahorita vamos a empezar a abordar los otros casos, ahí se va a abordar todo lo que son conductas no deseadas, ¿no? Dentro de las que acoso sexual será una de ellas, pero es permitir esta conversación de cosas difíciles. Claro, normalizar eso, ¿no? Hablar de lo difícil. Hablar de lo difícil. Sí, me encanta. ¡Gracias! A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlene, por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros hoy día. Me encanta escucharte, eres una capa, eres una trome, gracias. De verdad que sí, quiero seguir nutriéndome de toda tu experiencia, de verdad que sí, te felicito. Estoy segura que Elsa va a llegar exactamente a donde quieren que llegue, de verdad que sí, además que el crecimiento de Elsa ha sido literalmente exponencial en los últimos años, así que eso evidentemente es una muestra de la chamba y el esfuerzo y la dedicación que le ponen y además de lo tromes que son, ¿no? Gracias. Así que te felicito de verdad. Muchísimas gracias por ser y estar, como siempre les digo, la verdad que ha sido un lujo poder estar aquí con Marlene hoy día, escucharla. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de esta entrevista y espero verlos y verlas muy prontito en un próximo episodio aquí en A la Avena. Un besote y que tengan un lindísimo día. Bye bye. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo.
Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.